Homestead, impuestos y la confusión intencional de datos. Hay algo que es clave entender y no es un error inocente. Mezclar métricas es una de las formas más efectivas de confundir a la gente y seguir haciendo lo mismo de siempre. Déjame explicarte por qué. El truco es muy simple: cambiar la pregunta sin que nadie se dé cuenta. Cuando alguien evita decir qué porcentaje de propiedades pagan impuestos con Homestead y cuántas pagan impuestos sin Homestead, y en su lugar responden con porcentaje de viviendas ocupadas por sus dueños, owner occupied versus renters, o casas vacías versus ocupadas, ya cambió el marco de la conversación. Y cuando cambia el marco, cambia el impacto político, fiscal y económico. Ahora vamos al dato que realmente importa, el dato que molesta. En Florida, aproximadamente entre el 48 y el 49% de las propiedades pagan impuestos sin Homestead. Y ese mismo grupo aporta el 64 y el 70% de toda la recaudación de impuestos a la propiedad. ¿Ya te cayó el número? Sí, aproximadamente entre el 48 y el 49% de las propiedades pagan impuestos sin Homestead, y ese número, ese mismo porcentaje, cubre entre el 64 y el 70% de toda la recaudación de impuestos a la propiedad en el estado de Florida. Aquí viene la parte que casi nadie dice en voz alta. Si los Homestead representan aproximadamente solo el 30% de la recaudación total, eliminarlos no significa perder todo el sistema. Significa que solo el 30% es lo que habría que sustituir para mantener los mismos servicios. No es un colapso, no es el fin del presupuesto, es una decisión de quién se le pide el esfuerzo y a quién no se les pide. Este dato no conviene o no le conviene a los gobiernos locales, que dependen de esa base tributaria. Narrativas que quieren presentar al inversionista como una minoría irrelevante y discursos que prefieren no hablar de quién realmente sostiene el presupuesto público de la Florida. ¿Por qué se evita decirlo? Bueno, porque si se dice claro, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Es justo que casi la mitad de las propiedades paguen la mayor parte de los impuestos? Y esa pregunta sí obliga a rendir cuentas. Yo le llamo la confusión conveniente. Confundir no es exactamente mentir, pero funciona igual. Usar datos del censo, ocupación de viviendas o estadísticas de inquilinos para hablar de impuestos es técnicamente incorrecto y políticamente muy conveniente. Es una confusión legal, pero no honesta. Por eso, amigos míos, en la conclusión de este video de hoy y la continuación de los otros que hemos estado haciendo en esta serie hablando sobre la posibilidad de eliminar los impuestos de la propiedad en el estado de Florida, nos trae a que sí se puede cambiar o eliminar el impuesto a los homestead o a los dueños de propiedad que viven en ella en el estado de la Florida sin afectar grandemente la entrada de impuestos para cubrir por los servicios. Pero además, sustituir esa entrada puede ser sencilla desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos, según esta estadística real, solamente se necesita un 30% a sustituir o a cambiar en cuanto a lo que hoy en día se está recaudando, ya que simplemente los homestead aportan, amigos míos, solo el 30% o aproximadamente el 30% de la recaudación de impuestos para el estado de la Florida en cuanto a las propiedades. Sin embargo, el resto, entre el 64 y el 70, como ya mencionamos, son los inversionistas, los que no viven en su propiedad, y ellos cargan o pagan ese por ciento, 64 a 70% del recaudo de impuestos. Si tú estás ahí y me has seguido en mi canal, te invito a que compartas este video porque es muy importante para ustedes, para mí y para todos, digo yo, la posibilidad de apoyar esta idea de cambiar
el sistema impositivo de la propiedad en el estado de la Florida y traerlo a que los homestead no tengan que pagar nada por su propiedad. De esta forma, como dice el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, le devolveríamos a los dueños de su propiedad y que viven en ella la propiedad real de su casa y les permitiríamos que puedan retirarse y vivir sin preocupaciones hasta el final de sus vidas en su propiedad, que ahora realmente no es exactamente así. Yo soy Henry Andrés Morales y te doy las gracias por estar ahí. Si te gustó, dame un like, y si quieres continuar escuchando informaciones como esta, no olvides de simplemente cliquear en sígueme o suscríbete a este canal. Gracias y nos vemos en nuestro próximo encuentro.